Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo va su día? Espero que estén de buen humor. El video que van a ver ahora mismo va cargado con un tono más serio porque, bueno, es un tema justamente mucho más serio que la mayoría de los temas que suelo tratar, que son básicamente power scaling, power scaling, power scaling, vamos a ver qué personaje más fuerte que este otro, etcétera, etcétera. Voy a hablar de problemáticas que yo considero que no deberían existir a día de hoy, porque si bien es correcto que no te gusten cierto tipo de personas, últimamente los Power Scalers sufrimos una gran cantidad de discriminación pese a que muchos se quieran burlar y decir: ¿Cómo vas a decir eso? Ja 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 ja, los Power Scalers sufriendo discriminación, sí claro, ¿qué discriminación van a sentir ustedes los metiches de los Power Scalers? Pero es la pura verdad, hemos sufrido últimamente bastante discriminación únicamente por hacer Power Scaling. En este lado del mundo es común odiar al Power Scaling únicamente porque sí, y es desagradable. Entonces, bueno, antes que alargar la introducción, vamos a empezar de una vez con un punto que considero que mucha gente no conoce y que creo que es importante dar a entender. Los Power Scalers son distintos de los Debaters. Son dos fandoms muy distintos y, aunque mucha gente no lo quiera aceptar, sí existe una diferencia entre ambos fandoms. Los Power Scalers buscamos debatir, sí, pero cuando buscamos debatir es para llegar a una conclusión lógica, para mostrar cuál es la escala más coherente de un personaje de ficción, que, recuerdo, sigue siendo una actividad infantil. En cambio, los debaters debaten únicamente por el mero hecho de debatir, por simplemente mostrar que son buenos debatiendo, por simplemente mostrar que te pueden manipular psicológicamente o convencerte con un argumento que, aunque ellos sepan que está mal, pueden hacerlo, se pueden dar ese lujo. Obvio, no todos los debaters son así, pero en general es el concepto del debating, la buena argumentación y la habilidad para debatir, entre comillas. La mayoría de personas que dicen que los Power Scalers son tóxicos suelen referirse a los debaters, no a los Power Scalers. Y aunque muchas personas digan: Son lo mismo, porque ambos usan el mismo sistema de niveles. sí, ambos fandoms utilizan el mismo sistema de niveles, pero no son el mismo fandom. Los Power Scalers no tenemos las mismas metas que los debaters, y eso es muy importante saberlo. Si de ahora en adelante ves un debater, por favor, no tomes eso como una experiencia de Power Scaling, porque para nada. Obviamente habrá Power Scalers que son castrosos, pero joder, idiotas existen en todos lados, no solo en el fandom de Power Scaling, la toxicidad no es exclusiva de nuestro fandom. La mayoría de Power Scalers que yo conozco son personas muy razonables, muy respetuosas, muy educadas y, en general, personas agradables. En fin, no deberíamos discriminar a la gente. Es más, en sí, que este es el otro punto, ¿por qué generalizar a todo un fandom únicamente porque tuviste una mala experiencia con una sola persona? Hola mundo, mi nombre es Bo, y este es mi primer video de YouTube y hablaré de cosas perturbadoras de un hobby que ha estado creciendo mucho últimamente, el cual es el Power Scaling. Ya saben, esa ciencia donde dos nerds se ponen a discutir qué personaje ficticio le gana al otro, aunque todos sabemos que es imposible. Ellos creen que los versus de personajes pueden ser activamente medibles, pero bueno, no me quiero alargar con explicaciones pedorras, vamos a lo que nos interesa. En el mundo del Power Scaling hay un sinnúmero de gente de todo tipo, desde retraídos sociales, gente con problemas mentales, gente que es fan de cuties, hasta acosadores mantenidos por sus papis. O sea, piénsalo bien. Es lo mismo que yo digo cuando hablamos de la policía. Hay mucha gente que suele decir cosas como: La mayoría de policías en mi país son corruptos. mentira. ¿Cómo puedes determinar eso si no conoces a todos? Probablemente y a lo mucho conocerás a 4 policías en tu vida, no conoces a la totalidad de la policía como para decir que la mayoría son corruptos. Tipo, ¿con qué bases estadísticas puedes afirmar semejante estupidez? Pero, es que yo he tenido muchas experiencias con Invirtamos el caso. Ahora imagina que un policía dijera que, como la mayoría con las que lidia son criminales, entonces la mayoría de civiles son criminales. Ahora que se te invierte el caso, ahora te das cuenta que es una estupidez generalizar. A menos que seas un negacionista de esos que ni aún así va a aceptar que se equivoca. Lo mismo ocurre exactamente con los Power Scalers. Si yo tengo un Power Scaler enfrente y el Power Scaler es una mierda, yo no voy a generalizar porque es que conozco a tantos Power Scalers que son una basura de personas y cuanta mierda más. No hay que generalizar, y lo mismo pasa con los debaters. Sí, habrá un debater que será un idiota, un patán, un lo que tú quieras.
pero no lo puedo generalizar a todos los debaters del planeta, como si el power scaling fuera el problema para empezar. Señala a esa persona que está obrando mal, señala a esa persona que es tóxica, no va de generalizar esto. Estás haciéndote un estereotipo, una imagen que no debe ser de un grupo de personas, como si fuera esto la cacería de brujas. Yo mismo he recibido acoso de múltiples personas, he recibido comentarios despectivos hacia mi persona, únicamente por ser powerscaler. Incluso, para que tengan una idea de la magnitud del caso, yo he recibido acusaciones realmente graves que no son cualquier cosa, no es cualquier él es pendejo porque me cae mal, tal como mostré en el video hablando de que el fandom de Undertale no ha mejorado, clip que por cierto vieron al inicio. Es como, solamente porque hago power scaling vas a inventarte cosas sobre mí. No sé, yo no he hecho nada malo, no sé, no consumo CP, no me pongo a distribuir cosas ilegales, no insulto a las personas que no se lo merecen, yo qué sé, lo único que he hecho es hacer power scaling y por eso me gano el odio de las personas. Es duro que personas como yo y mis amigos tengamos que sufrir tanta mierda únicamente porque a unos cabrones se les antojó que van a generalizar que todos los power scalers son una basura. De hecho, tengo varios suscriptores que me han pasado sus propias experiencias de discriminación únicamente porque son power scalers. Y esto muchas personas, yo que sé que tienen en la cabeza que tratan de rebajar la discriminación y el ciberbullying como que fueran conceptos graciosos o sin importancia. No, cabrón, es una cosa seria. El ciberbullying, pese a que muchos ahora lo tienen como un meme o algo así, es una práctica grave con la que puedes hacerle daño a otras personas e impulsar inseguridad e incluso arrastrar a alguien a la depresión. Y sí, insisto, hay su mierda en el fandom de power scaling, pero mierda hay en todos sitios. ¿Habrá alguna persona que sea tóxica en todos los fandoms? No es que como en el power scaling hay gente tóxica, entonces todo el maldito fandom está mal porque hay una persona tóxica. La toxicidad no es exclusiva de este fandom. Yo he visto personas que me recalcan cosas como: una amiga mía o un amigo mío se salió porque había mucha toxicidad en el fandom. Entonces, esa persona no podrá vivir en ningún fandom, porque en todos existe la toxicidad. No existe ni un solo fandom que sea sano. En todos los fandoms existe la toxicidad, así que dejen esa puta mamada, es una excusa para seguir diciendo mierda de los power scalers. Porque entonces yo digo, ¿acaso todo fan de Undertale es automáticamente tóxico solo por ser fan de Undertale? ¿Acaso todo fan de Five Nights at Freddy's es automáticamente tóxica porque existen personas en su fandom que son tóxicas? ¿O depende de si esa persona es o no tóxica? El otro punto era sobre las polémicas. Últimamente el power scaling volvió a ser más relevante por una polémica, la que es más conocida actualmente. Black Goku Universo 616. No me quiero meter a opinar porque básicamente no quiero meterme con ninguno de los involucrados, no quiero estar en peleas ni con el fandom de Black ni con el fandom de Mouse, ni Rimuru, ni la logia. Y no lo digo porque no tenga una opinión o porque quiera contentar a ninguna de las partes, sino porque no quiero verme en problemas, aprecio mi propia seguridad y no quiero verme involucrado con temas de doxeos o eso. Si se quieren matar entre ellos, que se maten, a mí que no me metan, por favor. En fin, el tema se hizo popular, en resumen, porque a Black Goku Universo 616 lo acusan de, aparte de muchas cosas sobre supuestamente haber acosado a una chica, haber filtrado fotos de su pack y cosas así, además también se le acusa de haber estado relacionado con gente de la logia, que es un servidor donde se comparte contenido ilegal y varios de sus miembros han hecho daño a otras personas. En resumidas cuentas, se hizo popular de nuevo el power scaling por algo asqueroso y denigrante. Y estaba viendo que, por ejemplo, tuvo también una polémica con Celery, el cual llegó a decir en directo que los power scalers fracasados y cosas así. Y si bien después se corrigió diciendo que no todos los power scalers son fracasados, de todas maneras, ya me puedo dar cuenta de que los prejuicios a los power scalers ya no existen solo en personas normales, existen en creadores de contenido famosos, los cuales empiezan a tener discriminación contra los power scalers. De hecho, durante la edición de este video me pasó un severo suceso que solo confirma más mi punto. Estuve involucrado en un mega debate en Underteam, un servidor de Undertale. Pasaron muchas cosas que no me pondré a relatar, lo relevante es la conclusión del problema, en la que el mismísimo Kiradrast permitió que a mí y a varios amigos nuestros se nos insultara y hasta hizo burla de eso. Le reclamé incluso que no entendía por qué lo permitía si fuimos respetuosos en todo momento, pero como pueden notar no le importó.
Esto aparte de ciertos comentarios que me demuestran que el tipo no comprende del tema del que opinó, ni siquiera del juego que se supone que lo alzó a la fama. Sin embargo, obviando eso y lo decepcionado que me sentí al ver el trato, lo que me preocupa es ver que los prejuicios se extienden hacia creadores de contenido relativamente famosos. Eso es peligroso, no hace más que promover y normalizar la discriminación hacia un sector de nuestra sociedad, únicamente por una actividad infantil. Porque, pensemos por un momento, si yo no hiciera power scaling, ¿recibiría el mismo odio que recibo actualmente? Es decir, si yo no hubiera hecho versus nunca ni análisis de Undertale, ¿recibiría alguna clase de odio? Tal vez sí recibiría odio en pocas cantidades por alguna otra cosa que hiciera como gameplays o arte, tal vez música incluso, sin embargo jamás a tanto nivel como el que recibo actualmente. Entonces cabe preguntarnos, ¿realmente las personas odian a los Power Scalers como suelen decir? Porque muchos dicen que nos odian por ser pesados, elitistas, tóxicos o demás, pero, ¿realmente es así? ¿O simplemente odian a la práctica del Power Scaling en sí por su favoritismo, y descargan su odio en nosotros? Obviamente siempre van a haber cosas como la logia en el Power Scaling, porque lamentablemente de enfermos está lleno el mundo. Pero de nuevo, que existan cosas como la logia no significa que toda la totalidad del fandom es mala. En fin, habiendo acabado con esta primera parte, luego van los cuestionamientos absurdos que se le hacen al sistema de niveles, porque por si ya no fuera suficiente discriminar a los Power Scalers y tratarlos de insoportables o no sé qué mierda únicamente por hacer Power Scaling, todavía existen cierto tipo de personas que además añaden desinformación sobre el sistema de niveles, para tratar de hacer parecer que el mismo no funciona o que tiene errores, lo cual es completamente falso. La mayoría de veces que empiezan a hablar de errores del Power Scaling, literalmente sacan de contexto cosas, se inventan definiciones, o directamente se quejan de los propios Power Scalers más que del sistema, de lo cual, de hecho, tengo un directo hablando, así que les estaré dejando algunos clips. Porque este es el primer video al que vamos a reaccionar esta noche. Se llama El Power Scaling no funciona para hacer versus, de Natura Ángel. Yo ya dejé varios comentarios debatiendo con esta persona, ¿ok? Así que vamos a leerlos de una vez porque no tienen pérdida. No tienen pérdida, ¿ok? Vamos a leerlos de una vez. Sinceramente, desastroso video, le pongo. Más allá de que los argumentos que pone son terribles y lejos de desmentir algo solo suenan bonitos, el ritmo del video es excesivamente lento e insoportable, que ya lo van a ver, Dios mío, yo creo que va a tener que poner, para esta reacción, creo que va a tener que poner el video por 2, porque yo no lo tolero, en serio. Es un ritmo excesivamente lento. Además, demuestras no comprender en qué se basa la NLF, que para los que no lo sepan, no me refiero a No Limits Fun, ya van a venir los voids. Está haciendo referencia a la No Limits Fun de la Deep Web. No, no es NLF en el contexto del Power Scaling, es No Limits Fallacy, la falacia de no tener límites. Ya vamos a hablar justamente de eso, porque él en su video define mal la No Limits Fallacy. Esto no es una argumentación en sí, simplemente estoy opinando del video de lo que yo saqué de todos estos 17 minutos y 45 segundos. Me responde, yo no esperaba que me respondiera, yo pensé que me iba a ignorar como a los quién sabrá cuántos usuarios que hay acá, en fin. Me dice, parece que no entendiste bien mi punto. Si usamos el término NLF, No Limits Fallacy, como una etiqueta despectiva, no sé dónde mierda se saca que la No Limits Fallacy es una etiqueta despectiva, para descartar cualquier lógica sin falacias. ¿Qué sentido tiene esto? Como una etiqueta despectiva para descartar cualquier lógica sin falacias. Que ni siquiera tiene sentido. Descartar cualquier lógica sin falacia. No entiendo, o sea, la idea es justamente que una lógica, que un argumento lógico no contenga falacias. Y se descarta justamente si las tiene. Porque si tiene falacias, obviamente puede haber parte del argumento que esté correcta. Yo puedo decir, o sea, sí puede pasar que yo tenga un argumento con 24 falacias y que aún así el argumento sea sólido. Sí puede pasar. Por ejemplo, yo puedo decir, yo qué sé, la ciencia ha probado que la Tierra es redonda y además eres un estúpido y la mayoría de personas cree que la Tierra es redonda. Hay cometido falacias, pero yo estoy mintiendo en el hecho de que la ciencia probó que es redonda. No, el argumento sigue estando correcto, pese a que he cometido falacias. Entonces sí puede pasar, pero ¿qué tenía que ver esto de cualquier lógica sin falacia? No entiendo. En fin, entonces estamos cayendo en una contradicción, porque estaríamos estableciendo una regla que por definición no tiene una falacia. Yo creo que este tipo es que no tiene sentido nada de lo que están diciendo, ¿se dan cuenta? O sea, a ver, vamos a intentar comprender lo que dice. Si usamos el término No Limits Fallacy como una etiqueta despectiva para descartar cualquier lógica sin falacias,
entonces estamos cayendo en una contradicción, porque estaríamos estableciendo una regla que por definición no tiene una falacia. No entiendo. ¿Cuál es el punto? ¿Alguien puede entender lo que se trata de referir? Porque yo no. Yo sinceramente no lo entiendo. Literal, 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 cabrón. Literal. El power scaling no sirve para escalar, bro. Acabo de decir que el concepto que se usa principalmente para escalar todo no sirve. Porque una cosa que la gente no sabe, el power scaling, aparte de que lo usamos para referirnos obviamente a usar el sistema de niveles y clasificar personajes en dicho sistema, el power scaling no es el sistema de niveles, son dos cosas distintas. El power scaling es otro concepto que se refiere únicamente a determinar la separación de poder que hay entre dos o más personajes de ficción, lo cual se puede probar con la siguiente fórmula. Si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces, por mera lógica, A es mayor que C, porque es mayor a algo que ya es mayor a C. ¿Entiendes? Es un ejemplo muy sencillo de qué es el power scaling como concepto, pero al parecer esta gente pues no lo comprende, güey. Literalmente sin power scaling no hay lógica, no hay forma de determinar quién es más fuerte que otro. Es así de sencillo, cabrón. En resumen, decir que no existen reglas sin límites de fallas, usando una regla sin límites sin fallas. Yo creo que se está armando una paja mental. Además, si hablamos de reglas dentro de cada cosmología, no hay nada que me impida crear una en la que el power scaling ni siquiera exista como concepto válido. En otras palabras, lo que algunos llaman escalar poderes es solo un conjunto de convenciones que podrían ser irrelevantes en distintos sistemas de reglas. Es tan fácil como escribir en una historia que para ya crear una. Y sobre el ritmo del video es un sistema, en fin, no me importa. Que sea su objetivo que más, ya van a ver que literalmente es lentísimo. En fin, yo le respondo. No hay nada que me impida crear una obra en la que el power scaling no existe como concepto válido. Entonces le pongo, establezcamos que el power scaling desde ya es un análisis a la narrativa de una obra, y el único límite real es trascender la narrativa dentro del sistema de niveles, ya que todo dentro de ese límite es posible bajo lógica para consistente y, bueno, libertades de ficción. Si decimos que en una obra se trasciende al power scaling, para empezar ya se le da un valor o un nivel al establecer tal cosa con una trascendencia, lo cual se da por cualidades o cantidades, en las cuales ambas se pueden clasificar. Ahí hay una contradicción, porque si yo trasciendo el sistema de niveles, a su vez estoy dándole una clasificación, y si hay una clasificación, hay un nivel, así que no me he salido del sistema de niveles, estoy creando uno nuevo en todo caso, el cual, bueno, es básicamente trascender todo lo anterior, lo cual a su vez recaería en una extensión, porque como bien dice la teoría de conjuntos, no existe una limitación, no existe el infinito más grande. Sin embargo, continuamos. Además, estarías diciendo que trasciende por completo los estándares narrativos, lógicas de ficción, y también está más allá de cualquier análisis literario, lo cual a su vez es contradictorio porque cualquier obra es analizable, cualquier obra está limitada a una forma de narrativa, y cualquier obra tiene una lógica interna, por más abstracto o para consistente que sea. No existe una obra ilógica, ¿ok? Básicamente estarías diciendo que tu obra es incognoscible, inefable, imposible de comprender o analizar. Básicamente está diciendo que su obra no la entiende ni él. Y así, pues, ¿qué sentido tiene, cabrón? Además, yo añadiría, ahora mismo, que no solo está diciendo que trasciende los estándares narrativos, lógica de ficción, está diciendo que trasciende cualquier variación posible cosmológica de una obra de ficción. Como bien dije, si yo en mi obra, por ejemplo, digo que la cosmología se compone de infinito D, o que trasciende por completo la dimensionalidad, lo que yo quiera, en todo caso, todo eso está dentro del sistema de niveles, ¿ok? El sistema de niveles, a fin de cuentas, clasifica cosas con base en cómo funciona la ficción, qué ideas nos ha presentado la ficción. Si la ficción presenta algo nuevo, algo que antes no se había visto, el sistema de niveles lo toma en cuenta y trata de acoplarlo como un nuevo nivel o como un nuevo hack o lo que sea para tratar de, bueno, es evolucionar con la ficción, porque el power scaling no es algo que se haya quedado obsoleto con cosas de antes, ¿ok? Básicamente por acá nos está diciendo que su obra no tiene ningún punto en el que encajar con el resto de ideas que se nos ha dado en la ficción. O sea, él quiere hacer una obra especial que no pueda ser analizable en ningún sentido, cabrón. ¿Por qué? O sea, fuera de que sí se puede, fuera de que podría, aunque estaríamos añadiendo algo nuevo al sistema de niveles y por lo tanto pronto dejaría de ser algo especial, ¿por qué alguien se tomaría la molestia de hacer semejante cosa tan inútil? Porque no hay otro objetivo. ¿Para qué coño quieres hacer esto, cabrón? En fin, le digo, si decimos directamente que carece de cualquier nivel de poder, es a su vez un nivel de poder, que sería el cero dimensional,
que es la carencia absoluta de forma, fuerza, etc. En resumen, ignoras que el power scaling desde ya ha abarcado estos problemas desde antes. No has cambiado nada, son problemáticas que ya se han planteado por años y se han presentado soluciones abarcando todas estas. O sea, nada de lo que está diciendo acá es algo que no se haya tomado en cuenta. Ya todo esto que acaba de comentar son cosas que ya el Power Scaling había tomado en cuenta y justamente las ha estado analizando por años para ser coherente. Sí, entonces le pongo otras quejas notables a tu video, prefieres comentarlas en una video respuesta formal, ya que tu Synergy of Cosmology, que es un sistema que él propone en el video, no es en ningún contexto distinto al Power Scaling, es exactamente lo mismo, ya que él propone un sistema alternativo al Power Scaling. Literalmente es exactamente lo mismo que el Power Scaling. No tiene ninguna diferencia. Sí, son sustancialmente el mismo sistema. Ya lo vamos a ver. Aparte, ¿quién te explicó la falacia? La falacia de no tener límites es un razonamiento falaz en la que la persona argumenta que como X cosa o persona demostró no tener límites en Y contexto, entonces no tiene límites en ninguna clase de contexto. Aplicó el Power Scaling, una persona no puede argumentar bajo ningún contexto que como un personaje no tiene límites en su obra, no los tendrá contra ningún otro personaje. Literalmente define mal la falacia sin límites. Lo vamos a ver en el video porque él da una definición errónea, ya que según él, bueno, no voy a dar spoilers, no voy a dar spoilers. En fin, entonces dice, como etiqueta, repasemos acá, como etiqueta despectiva. ¿Etiqueta despectiva cuándo? Estamos hablando de un razonamiento falaz en la que la persona dice que, un personaje como no presentó límites en este contexto, pues no los tiene, güey. Ok, en fin. Aquí me trata de poner ejemplos sobre, pero ¿qué pasa si pongo el sistema en mi universo? Yo pongo que todo sea al revés. Básicamente digo que eso de todas maneras no haría ningún cambio. Empieza a decir que el problema fundamental de Power Scaling y el Turing System es que asumen que las cosmologías siguen reglas lógicas estables, lo cual no es una condición obligatoria. Yo le pongo que no es cierto. Sí, el sistema de niveles no asume que todos los mundos de ficción tienen una lógica establecida para parámetros 100% viables. Eso te lo acabas de inventar tú, de forma totalmente literal. Porque el sistema de niveles jamás, ¿qué quieres que te diga? Jamás ha dicho o ha asumido que todas las obras de ficción tengan la misma exacta forma de lógica o las mismas reglas. Es mentira, es mentira. Todas las obras, cada vez que tú quieras argumentar algo en Power Scaling, tienes que analizar la obra y argumentar por qué es así como tú lo estás diciendo. Si ignoras eso, entonces eres un mal scaler. Así de sencillo. Aquí no comprende lo que le estoy diciendo. Le sigo respondiendo. Y bueno, acá lo último que le digo es me vas en muerte el autor. Ok, bla, bla, bla. En fin, ya podemos terminar finalmente con este debate. Si quieren verlo completo, lo pueden ver en su video. Ahí está. Y pues ni modo. Ahora sí vamos a ver el video tranquilamente. Y vamos a ver si yo no tengo límites a la hora de yo qué sé, dibujar. No significa que yo no tendré límites a la hora de cualquier cosa, como correr, saltar o cualquier otra cosa. Exacto, exactamente. A eso se refiere justamente la falacia. Power Scaling no funciona y no debería usarse en versus de distintos personajes de ficción. Primero lo primero, este video será dividido en dos partes. La primera explicando por qué el Power Scaling es una tontería que no funciona para hacer un versus. Y la segunda es plantear un mejor método de medición, porque los conozco. Por cierto, antes de que continuemos, aquí en este video no cambia jamás la música de fondo, ¿ok? Todo el video va a tener exactamente la misma canción en bucle, así que acostúmbrense, por favor. Porque tienen los mismos gustos que yo y queremos ver a pelear nuestros personajes. Aparte, sería muy grosero de mi parte y algo hipócrita que solo me haya quejado de una cosa para no plantear una mejor solución. Por si acaso, también aviso que este video está inspirado en el video de conceptos inútiles. Pero hermano, imagina basarte en un video que justamente explica el Power Scaling para decir que el Power Scaling no funciona. O sea, te lo están explicando todo y en el video, en los videos de Phoenix Cruz creo que responden a varias incógnitas que está diciendo acá. En fin. Power Scaling explicativo del canal Phoenix Cruz. Mejor explicado, pero... Mira, y pone un montón de ejemplos de videos. Every dimension explained in 13 minutes. ¿Qué es esto, cabrón? Quisiera ver este video algún día, porque, a ver, lo primero que dice es dimensionless, length, width, depth y higher dimensions, que este es correcto. Hasta acá es la dimensionalidad que usamos, el tiempo también.
pero Alternate Universe, Omnipresence, supongo que es otra cosa que no tiene nada que ver con Power Scaling. No sé. De todas maneras, no veo que esté errado. No veo que esté errado. Power Scaling is dumb and stupid. No sé, no lo he visto ni lo pienso ver, porque probablemente va a ser igual de pendejo que esto. Mira quién cita, cabrón, no puede ser. La escala dimensional es un inútil desperdicio de neuronas. De todas las malditas personas que pueda citar, tenía que citar a ese güey. No, cabrón. No, cabrón. No, cabrón. Imagina citar a ese güey. Imagina citar a ese güey. No, no, no. Y seriamente, peor. O sea, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 debes estar bien pendejo, debes estar bien pendejo. El video, sí, boludo, el video de Jaque Marshall es una basura. Y lo siento muchísimo, puede ser el mejor Scaler del planeta, a lo mejor es, yo qué sé, infinitamente mejor Scaler que yo qué sé, que el analista de Doom. Puede ser infinitamente mejor Scaler que yo, lo que tú quieras. Pero su video de la pinche escala dimensional es una puta mamada tras otra. No, 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 jódete. Ah, por Scalars are really stupid, otra mierda. Pueden considerar mi video como una especie de resumen / guión reanálisis más coloquial de este tipo de videos. No, no es un reanálisis de una mierda. Si fuera un reanálisis del video de Phoenix Cruz, seguía diciendo por qué el Power Scaling sí funciona. Al menos en una parte. Bien, empecemos por lo primero. El Power Scaling es una práctica comúnmente utilizada en comunidades de fanáticos para comparar las habilidades y poderes de diferentes realidades de ficción. Este método intenta establecer una jerarquía de poder basada en hazañas, declaraciones y comparaciones dentro de sus historias respectivas. Sin embargo, el Power Scaling tiene serias limitaciones y falacias que no solo hacen inapropiado e ineficaz para comparar personajes de distintos universos. No solo voy a explicar por qué el Power Scaling no sirve, sino también de por qué el No Limit Fallacy, NLF, o también llamado No Power Fallacy, como término despectivo, tipo de sufijo que utilizamos para transmitir significados de desprecio o burla. O sea, el tipo está diciendo que la falacia no se usa a modo de, pues, ya saben, es una falacia, es un argumento que no funciona, es un argumento ilógico, que puede parecer que tiene lógica, pero no la tiene. Eso es una falacia. Es la definición básica de falacia. Una falacia es eso. Este men está diciendo que usamos falacia en término despectivo y está ignorando por completo la definición de falacia. Porque la falacia no lo usamos como un término despectivo de, bueno, mira, eso es una falacia. Como modo de insulto, no. Una falacia justamente se debe identificar porque es un argumento que no funciona en un debate y no podés colar cosas ilógicas en un debate, ¿ok? Si lo que te molesta es que las personas te estén recalcando en la cara que tus argumentos tienen cero sentido, lo siento, yo creo que me voy a forzar a decirte skill issue. Despectivo, una excusa que utilizan muchos seguidores del Power Scaling para desprestigiar el poder verdadero de algunos personajes, en especial los absolutos universales, es una falacia en sí misma, ya que es un no límite fallacy a la regla misma, una paradoja. ¿Se dan cuenta que lo que acaba de decir tiene cero sentido? O sea, o lo explicó terrible, porque su retórica está diciendo, la no limit fallacy no tiene sentido, porque es que es a su vez una falacia de no limit. Pero vamos a hablar primero de las limitaciones del Power Scaling. Empecemos por lo primero. Empecemos por el primer punto. El contexto diferente. Cada realidad de ficción tiene sus propias reglas y lógicas internas. Lo que puede ser una hazaña impresionante en un universo puede ser algo trivial en otro. Por ejemplo, en la realidad de Hajime no Ippo, romper una roca con un puñetazo es una proeza que casi nadie puede hacer. Solo mejores lo pueden hacer. Pero en la realidad de Baki es el pan de cada día. Y miren, le estoy poniendo un ejemplo fácil, ya que solo estamos hablando de fuerza física. Si no metiéramos a poderes o habilidades, esto sería demasiado enrevesado. Pero continuemos con el siguiente. No entiendo. Alguien, peínate. No, no quiero, güey. Mira cómo se me viene el cabello así, bien despeinado a la verga. Míralo, míralo. Qué rebelde, qué preciosura se ve así. Acaba de decir que uno de los problemas del Power Scaling es el contexto diferente. El contexto diferente
es algo que ya nosotros tomamos en cuenta en el Power Scaling. O sea, es falso eso de que no le tomemos en cuenta. Es falsísimo. De hecho, una de las cosas principales que se tienen que hacer antes de empezar a escalar un verso es justamente estudiar la lógica en la que se basa el mismo. Por ejemplo, si yo voy a analizar Jujutsu Kaisen, que lo voy a hacer dentro de poco porque tengo que hacer la ficha de Satoru Gojo, lo primero que yo tengo que estudiar es cómo funcionan los poderes dentro de ese mundo. ¿Ok? Dentro de Jujutsu Kaisen, los poderes funcionan de una forma distinta como funcionan, yo que sé, en Undertale, en Dragon Ball, etcétera. Y lo primero que tengo que hacer es eso. Si un Scaler no hace eso, sencillamente es un mal Scaler. No es problema del sistema, es problema de esa persona que no sabe hacer Power Scaling bien. Entonces te estás inventando por completo que el Power Scaling no toma en cuenta que todos los mundos tienen lógica distinta. Por el contrario, se toma en cuenta y justamente se estudia para después poder pasar esa lógica, ya que la entiendes, poderla pasar a un contexto global en el Power Scaling, porque el sistema de niveles no deja de ser eso, un sistema global para que no te limites a un solo contexto de ficción. Como expliqué bien en el video de introducción al Power Scaling, justamente el sistema de niveles existe porque los Power Scalers necesitaban una manera de poder hacer que distintos contextos, como por ejemplo como el ejemplo que puse de Nanatsu no Taizai versus Dragon Ball, que los sistemas de puntuación son completamente distintos y no se puede sacar una conclusión con base en eso, justamente necesitaban un sistema global donde ya entendiendo la lógica de ambos mundos, traducirla a dicho sistema y ahora sí, enfrentar a los personajes sabiendo de forma mucho más precisa cómo va a darse el resultado del combate. Eso es algo que ya se tiene en cuenta y justamente el sistema de niveles está hecho de esa manera. Todo el sistema de niveles está organizado justamente por niveles de menor a mayor, justamente basado en cosas, en conceptos que ya la ficción ha introducido, como por ejemplo Marvel introdujo el megaverso, Marvel y DC también introdujeron la escala dimensional, y así todo eso se organizó con base en conceptos que la ficción ya nos dio. Tú estás atribuyéndole al Power Scaling, al sistema de niveles, un error que no es propio del sistema de niveles, es de la persona que los haga. Si la persona decidió no tomar en cuenta el maldito contexto de la obra, pues es el problema de esa persona, no del sistema de niveles. Creo que se quedó claro hasta ahí, así que podemos continuar y ni modo. La inconsistencia de la narrativa. Los escritores pueden cambiar las capacidades de los personajes según lo requiera la trama. Esto crea incongruencias e inconsistencias que hace que el Power Scaling sea poco fiable. Un personaje puede ser representado como casi invencible en una historia y luego ser derrotado fácilmente en otra. Por ejemplo, el ejemplo clásico es el Superman y casi cualquiera de la Liga de la Justicia. Si quieren un ejemplo más mortal, varias comillas, podría decir a los Spartans de Halo, que en algunas historias son prácticamente intocables para ejércitos completos. En otras historias, un élite puede llegar incluso hasta igualarlo en combate. Incluso hasta un Grunt ha llegado a derrotar a uno de ellos. Pero siguiendo con esto, otro punto sería... Ok, antes de que siga, es que yo no entiendo todo lo que acaba de decir. Es como, vale, las inconsistencias narrativas justamente son una problemática a la que ya nos estamos enfrentando. Cuando un personaje tiene un problema de consistencia de sus habilidades de poder, ya sea por conveniencia de la trama, que a veces lo nerfean, como es el caso de Flash, que no es que no es que los escritores le quiten capacidades de poder, no es que los escritores estén diciendo, no, no es tan rápido como dijimos antes, es que sencillamente, si lo mantenemos siendo tan rápido como realmente es, las historias de DC no podrían existir la mayoría, porque básicamente todo se resolvería en un toque, ¿ok? Y por eso, justamente los escritores de DC no es que le quiten poderes a Flash, es que directamente no pueden tomarlos en cuenta, porque si no la narrativa no podría dar lugar, ¿ok? Pero no es que Flash no sea tan rápido como lo dicen las historias, es que sencillamente en algunas historias hay que obligatoriamente quitarle esos poderes, porque si no la narrativa no podría resolverse. Por ejemplo, ¿cómo carajo crees que sería, yo qué sé, cómo carajo crees que sería Flashpoint si Barry Allen en cualquier momento de la historia pudiera empezar a correr incluso más rápido que la Speed Force? ¿Tú crees que sería justo? Flashpoint no podría dar lugar. Flashpoint no podría dar lugar. ¿Cómo crees que sería, yo qué sé, la guerra de Apocalypse si Flash pudiera
de un desfase agarrar a Darkseid, atravesarlo y matarlo sin problemas y sin que Darkseid pudiera ni siquiera reaccionar. Hay un problema ahí y se lo armaron los mismos escritores al darle tanto poder a Flash. ¿Qué hacen? Lo ignoran. No significa que Flash no sea tan poderoso. Pasa también con Doomslayer, que es otro ejemplo muy popular. El Doomslayer es el máximo poder de su mundo. Nada, absolutamente nada en Doom es más poderoso que el Doomslayer. Pero sin embargo, el Doomslayer después, en una historia de los estamentos, es contenido por un templo de sangre que le derriban encima. Y obvio, esa hazaña no es... hazaña, anti-hazaña debería decir. Esa anti-hazaña no es cuantificable porque ocurre en el infierno y todas sus problemáticas, pero en general no tiene sentido que el Doomslayer se quede ahí abajo contenido, ¿ok? No tiene sentido en absoluto. ¿Eso significa que el Doomslayer no es tan poderoso? No, es una incoherencia que ocurre en su historia como conveniencia del guión porque básicamente no tenían otra manera de solucionar el hecho de que el Doomslayer se estuviera chingando a todos los malditos demonios del infierno. Literal, o sea, era la única solución. No había otra para que hubiera otro juego de Doom. Pues ni modo, güey. ¿Qué se le va a hacer? Y así consecutivamente. Entonces, ¿qué pasa con las inconsistencias? Eso ya se le toma en cuenta, se llaman outliers o anti-hazañas o valores atípicos, que son justamente momentos en los que el poder del personaje no es consistente con sus hazañas anteriores y por ende no se deberían tomar en cuenta, ¿ok? No es que, bueno, no lo tomo en cuenta porque me contradice. Es que sencillamente los outliers solo se toman en cuenta si el valor común es otra hazaña de otro nivel de poder. Por ejemplo, el valor común del Slayer es que literalmente hay partes del maldito lore donde el hijo de la gran puta puede hacer implosionar multiversos enteros únicamente luchando, ¿ok? Si no la sigue, entonces es un valor atípico porque justamente no es el valor común de la obra, no es el común ser. Pero puede pasar al revés también, que un personaje en determinado momento demuestre una hazaña tan, pero tan jodidamente poderosa y que el resto del tiempo sea una basura de personaje y que no tenga explicación canónica, ojo. En ese caso también puede ocurrir que sea un valor atípico porque, claro, aquí está mostrando un nivel de poder que no es consistente con el valor común de la obra. Por ejemplo, acá pone el ejemplo de Spider-Man. Spider-Man tiene un montón de historias donde hace cosas impresionantes que podrían ser de niveles exageradísimos y sin embargo el resto de historias es un personaje común, terrestre, no es un personaje cósmico. Entonces ahí esas cosas sí son outliers porque el valor común no es que Spider-Man se pueda chingar un planeta de un putazo. Aunque también te digo que el men no está tomando en cuenta que Spider-Man se contiene la mayoría de veces porque si no se contuviera mandaría a volar en pedacitos a sus villanos. Pero ok, total, para él esos cómics no existen. Pero no sé, yo no escalo Marvel de todas maneras. ¿Cuántas veces iba a morir de caídas o apenas movía piedras el Kratos, literalmente? No vamos a engañarnos, cada uno tiene una manera para interpretar las hazañas y capacidades de los personajes. Dos personas pueden ver la misma hazaña y llegar a diferentes conclusiones sobre el nivel de poder. Otro punto sería... Ok, en cierto punto puede ser un problema, en el sentido de que, vale, ¿cómo sabemos cuál conclusión es correcta? Si yo tengo una interpretación distinta a la tuya, entonces, y ambas interpretaciones son válidas, ¿cuál es la conclusión correcta? En ciertas obras de ficción sí puede ser un problema para el análisis de poder, porque obviamente mi conclusión no será exactamente la misma que la tuya, y puede que los dos estemos exactamente en lo correcto, puede que los dos estemos en lo correcto a la vez. ¿Cuál debería ser la solución en ese caso? Buscar cuál es la solución más lógica, cuál es la que más sentido tiene con el contexto de la obra, con las hazañas que presenta, etc, etc. Por ejemplo, yo puedo decir que Betty Noir, que es un personaje de Glitch Tale, tiene una hazaña de nivel ciudad, ¿ok? De hecho, tiene también otra mención donde dice que, bueno, voy a evaporar toda esta ciudad, literalmente. Y sin embargo, la pendeja no puede destruir un maldito edificio. Algunas personas dirán, es nivel edificio, pero yo puedo decir que es nivel ciudad, efectivamente, porque aparte de que la obra es consciente de que podría tener ese potencial de destruir toda la maldita ciudad si quisiera, tiene una hazaña que sí le da ese nivel. Pero estamos llevando dos conclusiones distintas y las dos pueden ser perfectamente correctas porque Betty no puede destruir edificios. Por eso, de hecho, se creó la diferencia entre AP y DC, que sería la capacidad destructiva y la potencia de ataque. La potencia con la que puedes atacar y la capacidad que tienes para destruir, que son cosas distintas en la ficción, no porque nosotros queramos por conveniencia, para que los personajes que son débiles
parezcan fuertes. Es que justamente la ficción genera esos problemas. O sea, justamente la ficción genera esos problemas. Pasa, por ejemplo, con el propio Dragon Ball. Todos los planetas en Dragon Ball deberían irse a la puta mierda cuando los personajes pelearan. Pero no pasa, no pasa. Entonces ahí se genera un problema. Por ejemplo, el propio Alex Mercer también tiene hazañas de nivel hasta montaña, cabrón. Se aguantó una puta explosión nuclear. Y sin embargo, Alex Mercer no puede destruir ni una ventana cuando corre por encima de ella. Se bajó una puerta de 2 metros de grosor, creo que era. 2 metros de grosor, creo que era, sí. 2 metros de grosor. Y sin embargo, el cabrón no puede destruir edificios a golpes. Ahí hay una incoherencia, ahí hay un problema entre cuánto puede destruir y cuánta fuerza genera. Entonces, obviamente, existe esa diferencia, no porque nosotros queramos que los personajes que son débiles parezcan fuertes por hazañas que sacamos de contexto, es que la ficción ya nos puso ese problema, nosotros le buscamos solución, que eso es lo que la gente ignora. Justamente el power scaling es como es actualmente, porque ya se nos han presentado problemas así, y justamente les buscamos una solución lógica, pero hay que ignorarlo, güey, porque obvio hay que odiar al power scaling. Ya la comparación desigual. Y bueno, más que un problema en sí o un punto, es una percepción que he visto en el power scaling. Es que no consideran las habilidades o inteligencia o estrategia o otro factor. Opinan ustedes. ¿Ustedes creen que los del power scaling no toman en cuenta ni las habilidades, ni la personalidad, ni la inteligencia, ni nada de los personajes? ¿Ustedes creen que no lo toman en cuenta? Dígamelo. Con todos los versos que vi, siempre toman en cuenta la inteligencia y personalidad. En el PvE hay un apartado ya para hacks y demás, no mames, literalmente. Todos los malditas fichas de power scaling tienen un apartado para los hacks, para la inteligencia en combate, porque es diferente la inteligencia general con la inteligencia en combate. Se tiene un apartado para su estamina, se tiene un apartado para su personalidad, para sus rasgos, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Para su bando. Que si es bueno, si es malo, si es medio bueno, si es medio malo, si es estúpido, si es inteligente, si es omnisciente. Se tiene en cuenta toda esa mierda. Y me viene a decir este cabrón que no, que todo se reduce a niveles de poder específicos como velocidad o fuerza. ¿Cuándo mierda? ¿En qué mundo vive este hombre para haber llegado a esta conclusión? Yo creo que jamás en mi vida he visto a nadie decir que lo único que se toma en cuenta en el power scaling es la fuerza. Y obvio, habrán versus en los que no importa qué tan inteligente sea la otra persona, sencillamente el poder nunca, jamás le va a dar para herir a la otra, como pasa con Goku contra Chara. En este caso, Goku, por más fuerza, por más hazañas que tenga, por más inteligencia que ha presentado, por más conocimientos de artes marciales que tenga, por más fallas, ¿cómo se llama esto? Por más manipulación mental que le pueda hacer a Chara para tratar de ganarle en algo. Sencillamente Goku no puede herir a Chara físicamente. Sencillamente no puede ser más rápido que ella ni en ningún sentido. Chara lo ve completamente congelado. Sencillamente no importa cuántas veces Goku lo intente con cualquier estrategia distinta, jamás le va a resultar, ¿ok? Sí pueden presentarse este tipo de casos, pero no es la norma general. No existe, en general en el Power Scaling no existe norma general. Hay varios versus donde sí, la relevancia sí se toma muy en cuenta la inteligencia. Por ejemplo, en mi versus de Betty Noir contra Denji, yo le di la victoria varias veces a Betty. Sin embargo, hay otros casos en los que Denji podría ganar y yo mismo lo reconocí porque la inteligencia de Denji es altísima, al menos en combate, y lo ha demostrado varias veces. La inteligencia de Betty, si bien no es mala, tiene buenos movimientos y eso, es muy confiada, es demasiado impulsiva y así consecutivamente. Y por ende, no importa su poder, habrán casos en los que Denji literalmente podría barrer el piso con ella por estar desconfiada, por andar creyendo que él no podría hacerle absolutamente nada. Sin embargo, debo decir que la mayoría de veces ganaría a Betty simplemente por su poder bruto. Es así de sencillo. Es así de sencillo porque el Denji base no le doy ni... Creo que el máximo le di en edificio grande y Betty en su estado base, creo que le había dado... ¿Cuánto le di a Betty en su estado base? No me acuerdo cuánto le di a Betty. Yo me acuerdo que después del ataque de odio le di nivel bloque o multibloque. No, bloque. Le di un nivel bloque. Y después, en su forma fusionada con Akumu, le di nivel ciudad. Porque tiene hazañas consistentes de nivel ciudad. ¿Ok?
O sea, Denji en base, ni que quisiera podría herir a la Betty esta fusionada con Akumu. Ni que quisiera. Pochita tal vez. Aunque a Pochita le inhibe el pueblo. Entonces tampoco podría hacerle demasiado daño. No, 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 no. El Pochita, a Pochita yo máximo le di nivel pueblo. Porque su mejor hazaña es literalmente fue calculada a nivel pueblo. Sin embargo, si te refieres al Denji base, el Denji base no pasa de edificio grande tampoco. No, no, el Denji base no. En fin, un demonio es capaz de recibir, te lo explico. Un demonio es un ser vivo, que tiene una conciencia, que tiene un cerebro, que piensa, ¿ok? Y si piensa, puedes manipular su percepción subjetiva para que vea cosas que no existen. Sí, sí podría, sí podría. Ser un demonio, estar en un estado de demonio, no le otorga automáticamente defensa a la manipulación de la mente, ¿sabes? Lo mismo pasa, por ejemplo, con el propio Alex Mercer. Hay gente que le quiere dar defensa a la manipulación del alma por ser un virus, y es como, un virus es un ser vivo, de una u otra manera, que tiene una conciencia. Así que no es suficiente argumento para decir que no tendría alma. En fin, sigamos viendo a este cabrón, güey. Factores cruciales que determinan el resultado de una batalla. Reducir a los personajes solo a su nivel de poder es una simplificación muy excesiva y engañosa. Sé que no todos hacen esto, pero lo menciono porque sí ha habido un buen número de casos. Pero toca el punto más importante: la cosmología incompatible. Ningún autor crea una obra pensando en que su cosmología debe acoplarse a las demás. Cada historia tiene su propia estructura y reglas que definen su universo. Por ejemplo, muchos dioses supremos en diversas cosmologías son un punto fijo en su realidad, un absoluto universal, independientemente si esa realidad es un planeta, una dimensión, un multiverso, etcétera, etcétera, etcétera. Intentar comparar estos dioses supremos a través del power scaling ignora la singularidad de sus respectivas cosmologías. Lo que está diciendo es que básicamente el power scaling no funciona en personajes que son dioses en sus mundos por crear dichos universos, que son los absolutos universales, como él le dice, que son el máximo poder de su mundo. No podrían ser comparados por power scaling, porque es que, claro, güey, los estás limitando a universal únicamente porque crearon un universo, pero no estás tomando en cuenta que en sus contextos ellos son el máximo poder y que crearon el universo como una, no sé qué más, bla, bla, bla. Que pasa, por ejemplo, con Dios bíblico, que a Dios bíblico le dicen, pero es que no puedes decir que es universal, estándar o así, porque es que, claro, Dios, pese a que creó el universo, se deja aquí implícito que podría hacer miles de cosas más. No es el mismo caso, no es el mismo caso. Si el personaje únicamente demostró hacer un universo y no se implica nada más, no sé, jamás se ha mencionado que pueda hacer nada más que eso, se limitará a ese nivel de poder por pura lógica, ¿ok? Dios en la Biblia, por ejemplo, es dejado claro que es omnipotente. Es decir, que la creación del universo no es más que una de las infinitas cosas que podría hacer si se le antojara, ¿ok? Entonces no es comparable el caso de Dios bíblico al caso de, yo que sé, Dios en One Punch Man, Dios en Undertale. Que en Undertale, bueno, pueden crear multiversos si quieren, pero no, nunca jamás nadie ha dicho que, por ejemplo, Azrael podría crear un megaverso o un universo 5D. Azrael es Dios en su mundo. Sí, literalmente Azrael es Dios en su mundo. Es un Dios capaz de hacer básicamente todo lo que su mundo tiene para ofrecer, ¿ok? Pero Azrael, no por ser Dios, significa que, pues podrá crear un universo 5D y después 6D y después 8D, 999D, etc, etc. Así no funciona. Así no funciona. Ahí estoy cometiendo una no limit fallacy que justamente es lo que quieres desmentir y después ni siquiera das la definición bien. Justamente no limit fallacy se basa en que yo estoy argumentando que una cosa no tiene límites porque en X otro contexto no demostró tener límites, ¿ok? Y no funciona así. Yo puedo no tener limitaciones en un contexto general y después no tener, después resultar que si tengo más limitaciones, por ejemplo, el ejemplo que ponía este hombre antes, yo puedo no tener límites al momento de dibujar y dibujar excesivamente bien, dibujar cualquier mamada que se me ocurra y no presentar ninguna clase de límites en el contexto de ser un dibujante, pero después a lo mejor haciendo música sí puedo llegar a tener límites porque es otro contexto completamente distinto. En el caso del poder no varía. Si yo en mi contexto yo tengo X o Y cantidad de poder, no significa que yo en todas las obras voy a tener un nivel de poder equiparable, por así decirlo. Es decir, en mi contexto, yo puedo ser el máximo poder de mi mundo
Porque a lo mejor las personas que están en mi mundo son máximo nivel planetario. Yo qué sé, son seres humanos de nivel planetario y yo soy Dios que crea el universo. Entonces, si yo me voy, yo qué sé, vamos a decir que ya me voy a Doom, donde los, yo qué sé, donde está el putísimo Doom Slayer que, bueno, hace lo que quiera hacer. ¿Acaso significa que yo tengo que seguir siendo el máximo poder del mundo? No, no cabrón, no cabrón, porque yo en mi contexto no demostré nada comparable al contexto de Doom. Es así sencillo. Tendrías que demostrar que eso no aplica lo de los contextos, pero con un argumento lógico, no recurriendo a explicar medio algo y al final no desmentir nada. Bien, ya terminé de explicar los principales puntos porque el Power Scaling no funciona, pero hay una excusa que muchos utilizan para tratar de defender el Power Scaling, pero ya les adelanto que no funciona, que no sirve, y es el no límite fallacy como término despectivo. Sigue insistiendo en que no limit fallacy es un término despectivo. ¿Por qué es un término despectivo? Defínenos. Explícanos por qué es un término despectivo y no justamente lo que es una falacia, es un razonamiento falaz, pero sigue insistiendo, es un término despectivo, es un término despectivo, cabrón, explica de una vez por qué es un término despectivo. El término despectivo de no límite fallacy, NLF, es paradójico porque también es una paradoja hablar del concepto de un sistema de poder, mientras otros seres están más allá del concepto, lo que hace preguntarse, ¿cuál es el nivel de poder para que este concepto no importe? Es que estás planteando... Ay, coño, su madre. Estás planteando un problema. Joder. No es una paradoja hablar de un sistema de poder porque justamente estamos categorizando cosas que vemos, fenómenos que vemos, lo estamos categorizando en un sistema, determinando qué tan poderoso se ve comparado con otras cosas. Si hablamos de algo que está más allá del concepto de sistema de poder, en sí, para empezar, es contradictorio, porque estar más allá de un sistema de poder implica que estás en un nivel, que estás categorizado en algo, y por ende, ya es parte de un sistema de poder, y por ende, estás de nuevo en el mismo sistema de poder. No has hecho nada, básicamente, ¿ok? Básicamente estoy más encima de todo lo anterior, pero sin embargo, eso es un nivel el cual, si todavía seguimos el teorema de conjuntos, debería tener su mayor, que en la teoría de conjuntos es equivalente a tener un conjunto de potencia, porque todo puede tener conjunto de potencia en la teoría de conjuntos. Así que, de nuevo, tendrías un nivel mayor a ti. O sea, todo recae en lo mismo. Es que justamente estás planteando una problemática que de por sí es incoherente, ¿ok? Para darle una incoherencia al sistema de niveles con un argumento que es en sí mismo incoherente. No sé qué quieres que te diga, cabrón. O sea, me enredo un poco explicándolo, pero creo que se entiende. Creo que se entiende, ¿no? Al afirmar que siempre hay límites, se está haciendo una afirmación ilimitada. Esto refleja... Esta parte, ¿se acuerdan que aquí dijo que estaba sacado de ChatGPT, que parecía que estaba sacado de ChatGPT? Esta parte sí suena demasiado a ChatGPT, cabrón. Que siempre hay límites, se está haciendo una afirmación ilimitada. Esto refleja una contradicción interna a la propia regla, ya que se está poniendo una regla sin excepciones para argumentar en contra de una falta de límite. Esta paradoja subraya la importancia de reconocer que tanto la existencia de límites como la ausencia de ellos pueden depender del contexto. A ver, tengo que aclarar antes que no estamos defendiendo a personajes que sí tienen límites y que la gente dice que no tienen. No, estamos hablando de personajes que no tienen límites en su obra y la gente dice que sí lo tienen. Es que en sí, sí existe, o sea, no existen las limitaciones en el sistema de poder, porque como bien dije, no existe, por ejemplo, en la teoría de conjuntos se deja claro que no existe el infinito más grande. Y si bien yo podría decir, bueno, mira, yo creo en un sistema paraconsistente, un personaje capaz de trascender por completo cualquier conjunto de dimensiones posibles y por ende sea más grande que cualquier infinito. Pero después yo puedo hacer perfectamente un personaje que diga, bueno, y este personaje trasciende cualitativamente al otro que yo acabo de decir, que trasciende todo lo anterior que yo acabo de decir. Y eso es válido. Es el equivalente a hacerlo un conjunto de potencia, lo cual contradice mi afirmación, creando un nuevo nivel de poder aún más grande que el anterior. Y así consecutivamente, y sigue, jamás va a acabar, nunca va a existir el personaje más poderoso de la ficción. Es así de sencillo, porque por meros establecimientos, por mera lógica, por cómo funciona la ficción, cómo funcionan las magnitudes de poder, simple y sencillamente no existe el tope, el máximo, ¿ok? Pero ¿qué pasa con los personajes que son ilimitados en su obra? El personaje que es ilimitado en su obra
está ilimitado en un contexto específico, que es justamente lo que tú acabas de argumentar antes. Tú acabas de argumentar antes, ay, es que tienes que tomar en cuenta que cada obra de ficción tiene un contexto distinto al otro, no todos comparten las mismas leyes, no sé qué más. Exactamente, ese es el punto de la falacia sin límites. Ese es el punto. Lo acabas de probar tú mismo, sin darte cuenta. Si toda obra de ficción tiene un contexto distinto a la de la otra, entonces yo no puedo afirmar que un personaje de mi obra es mayor a la de cualquier otro, porque estoy ignorando que en otro contexto, en otra obra, podría yo crear otro personaje ilimitado también en su contexto, pero que su contexto tenga muchos más elementos que el mío. Es similar a como pasa con el infinito y justamente la teoría de conjuntos. En la teoría de conjuntos, los números naturales son ilimitados, son infinitos, no tienen un límite de números, no existe tal cosa como un límite de números dentro de su contexto, son completamente infinitos e ilimitados, pero el conjunto de números reales es más numeroso, todavía tiene muchos más. Eso significa que el otro no tiene, que el otro tenga límites. Conceptualmente sí, ficticiamente sí podemos establecer que tiene una especie de límite matemático en comparación a los reales, pero sigues cumpliendo la definición de limitado, sigue siendo infinito, ¿ok? Pero sencillamente ese infinito jamás será comparable al de los números reales, ¿ok? Y ahí hay una trascendencia. Y en ambos contextos estamos hablando de ilimitados, de infinitos. No ha dejado de ser infinito, simple y sencillamente este es más grande que este otro. Así de sencillo. En fin, ni modo, güey. ¿Qué se le va a hacer con este pibe? Vamos a seguir, que ya casi acabamos con su video, creo. No estamos ni por la mitad. Vaya por Dios. Un ejemplo para ser más fácil, no estamos defendiendo que Goku no tiene límites. Muchas veces lo hemos visto que sí tiene límites. Estamos hablando seres como Yúvatar, donde la gente trata de englobarlo a una escala, cuando literalmente el personaje fue creado para no tener una escala. No conozco a ese pibe, pero estamos hablando exactamente lo mismo. Fue creado para no tener una escala, lo cual en sí no tiene sentido. O sea, en todo caso, querrás decir que fue creado para ser siempre el máximo poder. Intuyo yo que a eso te refieres, porque no tener escala sería ser 0D, no tener nivel de poder, no tener fuerza en absoluto, y por ende serías una basura. Y, ok, ni modo. Entonces, supongo que lo que te refieres es siempre ser el mayor poder, pero eso es en su obra, eso es en su contexto, no en otros contextos distintos, tal como tú mismo admites en uno de los minutos que acabamos de ver ahorita. Creo que era cercano por acá. Contexto distinto. Acá. Por acá por el minuto 2 y pico. Por ahí lo explicas. Justamente lo de los contextos distintos. Lo que en una obra puede ser impresionante, en otra puede que sea el pan de cada día. Lo mismo pasa con ese maldito güey. A lo mejor ese tipo es 5D. No sé. Yo no sé quién será ese güey. Yo no sé no sé. No conozco su obra. A lo mejor ese güey puede, yo qué sé, ser el máximo poder de su mundo, el cual es 5 dimensional. Pero ese es en su contexto. Ese es el máximo poder de su mundo. Es lo más impresionante que han logrado, que es ser 5D. Pero a lo mejor en otro, donde es 6D, los mundos 5D se los destruyen cada día, como un pan, se lo agarran como un pan y se lo empiezan a comer. Y es perfectamente válido. ¿O acaso tú me vas a decir que entonces ese güey, no, es que 6D o 7D o máximo poder absoluto de todo el sistema de niveles porque yo quiero? Tú estás ignorando tu argumento justamente. No valen nada los contextos distintos. Y entonces, por lo tanto, todo tu video es una incoherencia en sí mismo, porque básicamente estás contradiciendo tu punto sobre los contextos distintos. Creo que se entiende hasta acá que básicamente el video está hecho con las patas, ¿no? O sea, se dan cuenta de que el video está hecho con las patas. Y podría dar más ejemplos, el Jehová del cristianismo, el padre de Doom Eternal. Está diciendo que el padre de Doom Eternal, que por cierto, el padre en Doom está invirtiendo posiciones con Davos, ¿ok? Davos, o sea, esto es una confusión muy pendeja que la gente suele tener, pero bueno, en el propio Doom se explica que todas las hazañas que se le atribuyen al padre son en realidad hazañas de Davos. Los roles de Davos y el padre en el códice, en los testamentos, lo que tú quieras, están invertidos. Davos debería ocupar el lugar del padre y el padre el lugar de Davos, ¿ok? Entonces, ahí le estás atribuyendo que Davos es absoluto e ilimitado, cuando en su mundo ya presenta límites, porque básicamente el Demon Slayer se lo megapapió, a menos que me quiera decir que, o sea, y todavía me imagino lo que va a decir, no, el padre en realidad es más poderoso que Davos, lo cual es falsísimo,
sea, me demostraría que no ha visto, que no ha jugado Doom en su maldita vida, ¿ok? En su mundo, Dagot ya presenta límites. El Doom Slayer es su mayor límite. Jamás superaría en absoluto al Doom Slayer. En fin, lo de Jehová no, lo del padre de Doom porque ni lo conozco. En fin, ¿qué se le va a hacer, güey? Vishu, del hindú, Asato, de Lovecraft, Bush Carman, yo qué sé. Bush Carman. Ya que no se puede medir su poder por medio de la estructura de su realidad. Es como tratar de saber qué tan fuerte es alguien por el diseño de su casa. No, no es exactamente lo mismo. Dice, en el contexto de la cosmología, en las obras de ficción, es distinto porque si yo le quiero dar nivel 11D, ¿ok? A un personaje, tiene que ser porque ese personaje tiene un nivel equitativo de poder a poder acabar con una estructura equivalente a 11D o acabar con una estructura 11D, ¿ok? O poder generar una energía equivalente a ser 11 dimensional y así consecutivamente. Si yo quiero que eso sea así, tiene que haber una forma de yo determinar que eso está ocurriendo. Y la única forma de determinarlo es que exista una estructura física de ese nivel para yo poder decir que efectivamente esa capacidad existe. Si no existe eso, yo como mierda voy a hacer 11D si no existe nada de lo que yo pueda escalar. ¿Me entendés? Si no existe una estructura 11D o equivalente a hacer 11D con una resistencia 11D, lo que tú quieras, si no existe eso, yo como mierda escalo 11D si justamente no existe eso de lo que yo puedo demostrar que yo escalo. Porque estamos hablando de hazañas. Si el autor ahora dijera, por ejemplo, que mi personaje es 11D y a pesar de que su cosmología es 7D, primero es una incoherencia en el sistema de geometría euclidiano, porque básicamente estás conteniendo algo hipervoluminoso en un objeto que él ve como cero, ¿ok? Sería como querer pararse en la nada. Básicamente ese personaje está flotando raro, ¿ok? Pero si eso pasara, si un autor dijera exactamente eso, entonces ahí sí podemos tomarlo en cuenta. Pero el punto es que no ocurre con las obras que normalmente representamos. Toriyama jamás en ningún momento dijo que Goku, yo qué sé, es 4D, ¿ok? Así que no podemos decir que Goku sea 4D porque no hay forma de escalarlo a 4D y así consecutivamente. Goku es un ejemplo, ya van a decir algunos, eso en el contexto de la cosmología funciona. Ahora tú lo que estás haciendo es una analogía que no funciona, porque en el ejemplo de, bueno, es que sería como tratar de decir que un albañil escala a nivel casa porque puede construir una casa. En el contexto de construir un universo a puro poder, estás generando una energía, un poder sobrenatural para construir una estructura de tamaño universal. Estás empleando tu energía y para hacer eso necesitas tener justamente la energía para poder hacerlo. Por lo tanto, tu alcance tiene que ser de ese nivel porque estás empleando tu energía para crear la totalidad del mismo. En el caso de una casa, tú vas poniendo bloque por bloque y no estás generando la energía para crear esa casa de repente. No estás cargando la casa para empezar. Estás cargando partes de la misma y armándola poco a poco. Tú me dijeras que un personaje lo hace así, que va construyendo el universo por partes, entonces ese personaje no es escala universal, porque justamente lo está construyendo de a pequeños trozos del universo. Pero un personaje que construye un universo en su totalidad, lo forma con su poder, justamente tiene que escalar a eso, porque está generando la energía para construir dicho universo. Entonces, la analogía de no funciona, porque en tu caso no tiene nada que ver con el nuestro. Esto sería una falacia de falsa analogía o de falsa equivalencia. Falsa equivalencia también. ¿Te pareces a Masky? Masky. A ver, güey, más creepypasta. Oh, pues sí me parezco, la verga. Oye, pues sí me parezco, qué mierda. Sí me parezco, qué mierda, güey. No mames, soy yo, soy ese. No conocía este creepypasta, cabrón. No conocía este creepypasta, cabrón. Sí me parezco, qué wea. Mira, este fanart. Este fanart, sí, literalmente yo, cabrón. Literalmente yo, cabrón. Mira, aquí está mi cabello. Está mi cabello aquí. Soy yo, cabrón. ¿Quién me hizo creepypasta? Creepypasta. Nunca le digas a Instinct que Undertale es nivel montaña a las 3 de la mañana. Esto es lo que ocurre. Y sale el Masky. Solo que Masky tiene el pelo más arreglado. No me insultes, güey. What the fuck, Instinct Fanboy. Pero si yo ya soy, no, mentira, no. ¿Qué más decía? Básicamente, si yo tuviera la energía para cargar una puta ciudad y ponerla en un planeta, pues ni modo, escalo esa ciudad porque la estoy cargando con mi fuerza. Pero si yo construyo bloque por bloque una ciudad, pues no, obviamente no, porque yo lo único que estoy haciendo es levantando pequeñas partes de esa ciudad, que son bloques, ¿me entendés? Entonces es una analogía que no funciona, ni modo. Veamos,
Alguien musculoso podría vivir en una casa de vidrio o alguien debilucho en un castillo. Vaya, rimó. Al final, se puede debatir cuál es más efectivo, pero no el más poderoso, ya que todos son absolutos universales. A ver, sé que es muy enrevesado para que entiendan, pero entonces lo he dividido en 2 puntos. La contradicción interna y la naturaleza del personaje. La contradicción interna. La no limit fallacy, como término despectivo, intenta argumentar que cualquier poder absoluto es irrelevante. Sin embargo, al hacer esta afirmación, establece una regla absoluta e incuestionable. Esta regla entonces se convierte en el poder absoluto en sí misma, lo que contradice su propia premisa de que no puede haber un poder absoluto o infalible. Es que para empezar estás definiendo mal la falacia sin límites de nuevo. Insisto, la falacia sin límites no es una regla de, bueno, todo en las ficciones tiene límites. De hecho, es lo contrario. El sistema de niveles es ilimitado. Todo el sistema de niveles es extensible hasta el infinito. ¿Ok? Me va a dar epilepsia de tanto video, de tantos cambios de videos. Es porque estoy acostumbrado. Tienes que ver los gameplays de Doom que hago. Realmente es un caos. No se entiende ni mierda lo que estoy haciendo. Yo soy el único que entiende lo que se supone que estoy haciendo. En fin, lo que estás poniendo es como que la falacia sin límites fuera una regla que impone que existen los límites, que de nuevo no. El sistema de niveles ni siquiera tiene un límite, es extensible hasta el infinito. Existen infinitos niveles, como ya había explicado hace un momento, que todo personaje de ficción va a tener su más fuerte. No existe un personaje de ficción más fuerte que otros, ¿ok? Que todos los personajes de ficción no existe tal cosa, ¿ok? Pero es que la falacia sin límites ni siquiera define eso. La falacia sin límites es, de nuevo, insisto, un razonamiento falaz en la que la persona intenta argumentar que como una cosa no muestra límites en X contexto, entonces no tiene límites en cualquier otro contexto. En el caso, como bien expliqué hace un momento, como bien puso la analogía un compañero aquí en el chat, si yo dijera que yo no tengo límites dibujando, pero entonces significa que yo no tengo ninguna clase de límites, es una falacia sin límites porque justamente tal vez no tenga límites dibujando, eso es un contexto en el que yo no tengo limitaciones, yo puedo dibujar lo que a mí se me antoje sin ninguna limitación de, ¿cómo se llama esto? Creativa, pero eso no significa que yo no tenga ninguna clase de limitación en ningún contexto. Yo a lo mejor haciendo música tendré limitaciones que dibujando no tengo. Y en el power scaling se aplica de igual manera. Yo en mi mundo puedo no tener limitaciones en mi contexto, porque a lo mejor en mi contexto lo más poderoso que hay aparte de mí es una estructura de un universo. Y yo soy más fuerte que ese universo. Ok, ¿eso acaso significa que en todos los contextos yo soy el más poderoso? No, no, porque habrán obras en lo que lo más grande que haya será justamente algo más grande, como un multiverso. Entonces, yo ya no soy el más poderoso porque en mi contexto sí lo soy, pero no en otros. Y eso es algo que, de nuevo, tú dijiste al inicio del puto video. Dijiste, no está, el power scaling no toma en cuenta los contextos distintos. Mentiras, si lo tomamos en cuenta, y justamente lo primero que se debe analizar en una obra de ficción antes de empezar a dar niveles es el contexto en el que esa obra ocurre, con qué leyes trabaja y así. Es lo primero que se tiene que estudiar de un mundo, ¿ok? Pero es que además, si tú argumentas justamente eso, que supuestamente el sistema de niveles no toma eso en cuenta, pues tú tampoco lo estás tomando en cuenta. Estás diciendo que todos los contextos no importa, porque es que son el absoluto universal y en todos los contextos deberían ser así. Entonces estás sacando estás literalmente contradiciéndote tú solo, porque lo que acabas de decir sobre, pero es que los distintos contextos ya no importan ni siquiera para ti. O sea, no sé, ¿qué quieres que te diga, cabrón? Todo esto es me contradigo a mí mismo, pero hago parecer que no me contradigo. Ni modo. Y el siguiente punto, sigamos. La naturaleza del personaje. Quitar la relevancia del poder absoluto de un personaje es desnaturalizarlo, ya que estás limitando su poder y no estás respetando su poder original. Es como mandar a pelear a un boxeador, pero prohibirle usar las piernas porque es un deporte de puños, sin saber que las piernas son importantes para dar buenos golpes. En el caso de la falacia sin límites, lo que estamos tratando de decir justamente es que si un personaje no muestra limitaciones en un contexto, no significa que todas las cosas que haga ese personaje serán ilimitadas. Habrán cosas en las que sí tenga un límite, y el que no presente límites en un contexto no es prueba de que no los tiene en absoluto.
¿ok? En el caso de, en la analogía que tú pones, el boxeador al que le impiden usar sus piernas no está aplicando para la falacia sin límites. La falacia sin límites aplicaría si yo dijera que, bueno, como el boxeador no presenta límites en vencer a este otro boxeador que es muy fuerte, entonces este boxeador es el más fuerte del mundo. No, a lo mejor algún día este boxeador se va a enfrentar contra alguien que lo va a reventar en combate y yo no puedo determinar eso únicamente porque le ganó a este otro que también es muy fuerte, ¿ok? No es prueba suficiente para decir que es el más poderoso del planeta. En eso se basa la falacia sin límites. Entonces, si tú quisieras poner la analogía con el boxeador, entonces tú tenías que decir, bueno, es que, bueno, sería como decir que el boxeador más poderoso de este planeta en realidad no le podrían ganar otros, no sé, si es que de alguna forma pudiéramos cuantificarlo, porque no se puede, ¿no? Pero es que en sí, no sé, incluso si existiera el boxeador más fuerte del planeta, eso sería en nuestro contexto, incluso en nuestro contexto temporal, puede que en un futuro deje de ser el boxeador más fuerte, ¿ok? Es en nuestro contexto actual, incluso, ya ni siquiera teniendo que irnos bueno, es que tal vez en otro universo, si existiera la teoría del multiverso, tal vez en otro universo existe un boxeador aún más fuerte, ¿ok? Y eso no sería desnaturalizarlo, es que simplemente no tiene límites en nuestro contexto, ¿ok? No es desnaturalizarlo, es que las limitaciones que no las presenta en este contexto específico, cosa que de nuevo tú ya habías dicho, digamos. Está incompleto. En resumen, ese personaje ya no sería el personaje al no tener esa característica. Dale, hombre, sigue. No voy a ni detenerlo, que siga diciendo, Bueno, que siga ya hablando. terminé de hablar de esto y sé que están esperando por la miniatura del video de Spider-Man y todo eso, entonces ya, vamos a dar el ejemplo. El mejor ejemplo que puede englobar todo lo que dije es Spider-Man. Intentemos aplicar el Power. ¿Se dan cuenta Ay, no, yo voy a ponerle algo de velocidad. Es que se dan cuenta que el ritmo del video es excesivamente lento, cabrón. O sea, vamos 9 minutos y creo que no sé. Vamos a seguir, vamos a ponerle 1,5. Cali a Spider-Man. Spider-Man ha luchado contra seres extremadamente poderosos e incluso hazañas de resistencia que desafían la lógica, como meterle un puñetazo a un edificio y explotarlo. Tenemos de ejemplo su pelea contra Mono, que fue capaz de resistir los ataques serios de un Spider-Man con la fuerza Enigma. Y más aún, llegó a matarlo. Si no saben que la fuerza Enigma es el poder de todo un universo. Y Spider-Man en esa saga peleó contra Morlun, recibiendo golpes serios con intenciones asesinas de Morlun. Incluso los golpes de Spider-Man llegaron a lastimarlo. Y esa no es la única hazaña de nuestro amigo Arácnido. Ha soportado ataques del Fénix, ha soportado los golpes asesinos de Thanos sin contenerse, ha resistido los golpes de la Orden Negra, seres que destruyen estrellas, incluso ha llegado a lastimarlos. Con todo eso dicho, podemos sacar en cuenta que su nivel de poder y de resistencia es planetario. 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 Sí, todos sabemos que no es verdad. Ese enfoque no captura la verdadera esencia, la verdadera naturaleza del personaje. Spider-Man es conocido por su habilidad de enfrentar desafíos superiores, con inteligencia, astucia y sí, algo de fuerza. Pero reducirlo a un nivel de poder planetario distorsiona totalmente el personaje y su importancia en su universo como en un versus comparativo. Bueno, ya dejé expuesto todo. Bueno, siguiendo este punto. Ahí lo que estás hablando es de outliers, ¿ok? Estamos hablando de outliers, de valores atípicos. Ya lo había explicado antes. Un valor atípico se da cuando un personaje muestra una hazaña de velocidad, fuerza, lo que sea, que no concuerda con el valor común del personaje. Como por ejemplo, de nuevo, pasa con el Doomslayer, pasa con Spider-Man, pasa con todos los personajes del planeta. Todos los personajes de ficción tienen su momento en el que... ya me puse. Todos los personajes de ficción tienen su momento en el que necesitan ser nerfeados o tienen una hazaña que no es consistente con el resto de hazañas que tienen. Y eso no significa que el personaje no tenga X o Y nivel de poder o que el power scaling esté mal. En todo caso, es un error de la ficción. Es un error de los escritores que no mantienen coherencia, no del power scaling. De nuevo, pasa con lo mismo con APDC y nos tratamos de acomodar. En el caso de este específico, nos acomodamos, tratamos justamente este problema, vemos un problema y dijimos, vale, hay versos en los que las hazañas no son consistentes. ¿Qué podemos hacer? Vale, creemos una regla que se llama los outliers, los valores atípicos, que son justamente aquellas hazañas en las que un personaje demuestra un valor que no es común en su verso y por ende no se toma en cuenta al no ser lo que generalmente presenta. En el caso de Spider-Man,
podrá enfrentar a seres planetarios, lo cual no es común en su personaje, ¿ok? En ese caso no es válido porque no es lo que generalmente el personaje demuestra. Es algo que no siempre pasa, de hecho muy pocas veces pasa, ¿ok? ¿Qué pasa con los personajes que son X fuerte, pero sin embargo no pueden generar tales destrucciones? Bueno, entonces diferenciamos potencia de ataque de capacidad destructiva. ¿Es un problema del sistema de niveles? No, es un problema de la ficción que justamente nosotros tuvimos que acoplar, tomar en cuenta para buscar una solución. Pero claro, hay que ignorar la historia de cómo para empezar, surge el Power Scaling. En sí, esto llama más en el aspecto de cómo funciona en sí la humanidad. Nosotros vemos como humanos un problema y justamente lo que tratamos es buscarle soluciones. ¿Qué pensó la persona que hizo una silla? Dijo, bueno, mira, necesito un lugar en el que recostarme y yo qué sé, las piedras me incomodan para sentarme. Así que, ¿qué voy a hacer? Voy a construir una silla, ¿ok? Porque veo este problema de que necesito descansar, las piedras son incómodas, voy a crear una silla. Luego a lo mejor, ¿cómo se creó la cama? Habrá dicho, bueno, necesito un lugar donde dormir, las piedras son incómodas, el suelo es incómodo, y dormir en una silla también es incómodo y me genera dolor. Voy a construir esta estructura suave en la que yo pueda descansar tranquilamente y no sienta dolor. Y así funciona con todo, y lo mismo en el Power Scaling. Por años hemos visto problemas de ficción, obras que presentan conceptos nuevos que antes no teníamos en cuenta, y justamente lo que intentamos es acoplar todo a un sistema global para que todo pueda seguir siendo comparado. Hay que ignorar eso porque es que hay que odiar al Power Scaling, cabrón. En fin. Totalmente porque ese método de medición no sirve para un propósito de comparatibilidad. Pero nos toca llenar ese espacio, rellenar ese espacio. Aviso que aquí termina la parte de la crítica. Pueden cerrar el video. Sí, dale. Synergy of Cosmologies o sinergia de cosmologías. Técnicamente el nombre original era Contextual Reality Analysis, análisis de la realidad contextual, pero tienen que admitir que Synergy of Cosmology suena muchísimo. Synergy of Cosmology. Ni siquiera sabe pronunciar el nombre de su sistema. Literal usó el cómic de Deadpool mata al universo sabiendo que ese universo no es muy fiel y es puro chiste todo. Es que en sí el cómic de Deadpool mata al universo Marvel ni siquiera tiene coherencia en sí mismo. O sea, todo, en fin, no sé qué quiere que le diga. Es como si yo tratara de tomar Marvel Zombies como una prueba de que el Power Scaling no sirve. Es que en Marvel Zombies nada tiene sentido, literalmente. Vienen los Cuatro Fantásticos e infectan a Thor, cabrón. Van a venir los putos Cuatro Fantásticos a infectar a Thor. ¿Qué quieres que te diga? No, es más, infectaron a Thor y al Doctor Strange, que estaban uniendo fuerzas. O sea, sería como yo tratar de tomar esa historia como una prueba de que el Power Scaling no funciona. Es una incoherencia de la propia historia, no es un error del Power Scaling, es en todo caso un error del escritor. Y si el escritor es incompetente, pues eso no es nuestro problema, cabrón. También infectaron a la mole, literalmente, con una aguja, pero peor. O sea, Richards tal vez me lo puedo creer por su inteligencia que creara una aguja capaz de atravesar, yo qué sé, las moléculas de piedra de la mole. Pero igual, cabrón. Igual. Infectaron ¿cómo se llama este pibe? A Quicksilver. O sea, Quicksilver podría huir. En fin, y es que te diga. Por ejemplo, Deceased hace mejor eso. En el Deceased hace mucho mejor eso del trabajo de infectar. Por ejemplo, Wally West no pudo ser infectado porque básicamente nadie jamás lo podría haber alcanzado. Otro velocista sí lo infectaron porque era más lento. A Barry Allen, lo de Barry sí es complicado. A Barry le infectaron porque estaba distraído, lo cual es una incoherencia, justamente. Ni modo. Si nos ponemos a hablar de historias de Flash, ahí podríamos explicar por qué el Power Scaling no es un problema, pero en fin, no vamos a hablar de eso ahora mismo. El punto es, trata de presentar un sistema nuevo, una alternativa al Turing System, ¿ok? Y ni siquiera sabe pronunciar el nombre de su sistema. Synergy of Cosmology, no Synergy of Cosmologies. Synergy en todo caso. Synergy, ¿ok? Que por cierto, creo que tiene un link acá. Tiene un link acá en español, a ver. No, lo borró. Te voy a poner en inglés a ver qué tal. No, borró el Synergy of Cosmology. Y la verdad no lo siento mal. Qué bueno que borró el Synergy of Cosmology. Pura desinformación el Synergy of Cosmology. En fin, sigamos. A ver qué dice con su Synergy of Cosmology de mierda. Y sí, ya le hice hasta wiki, entonces sí, es oficial ahora. Link en la descripción. Pero ahora nos toca explicar qué es. Así que, solución alternativa. Synergy of Cosmologies. Es una solución más factible y respetuosa con las narrativas originales. El Synergy of Cosmology es un método que implica comprender cómo funcionan ambas realidades y crear un contexto o sinergia donde ambas pueden coexistir sin romper las leyes narrativas. Acaba de definir exactamente lo que hacemos los Power Scalers.
en todo versus, el combate ocurre en un campo neutral donde todos los personajes que estén involucrados puedan usar sus habilidades al máximo, tal y como se han presentado en su contexto. Es decir, los enfrentamientos se dan de forma en la que no importa la diferencia de contextos, tal como pasa en los versus con Chara. Yo en los versus con Chara, todos los campos de combate tienen que ser neutros, porque si nos ponemos entonces quisquillosos van a empezar, ay, pero es que Undertale es un videojuego y todos en Undertale saben que están dentro de un videojuego, así que pues Chara debería ser nivel infrahumano porque es perteneciente a un videojuego. Pero sin embargo, adoptamos ese contexto, lo metemos a los personajes en un contexto en el que justamente esa problemática deje de existir para que se puedan enfrentar, y ahora sí puede dar el enfrentamiento. En este caso, ahora sí estaríamos tomando lo de la estructura espaciotemporal de Undertale y bla. Hola, Anai, ¿cómo estás, mi amor? Besitos. Yo pues prácticamente a un manga, literal. Si nos ponemos así, es que había un chingo de personajes que no se podrían utilizar en Versus. Bro, pero ¿por qué vas a usar a Spider-Man? Spider-Man es de Marvel y Deadpool es consciente de que están en un cómic, así que todos son nivel cómic, nivel hoja de papel. Literalmente, eso es a lo que me refiero. La solución alternativa que propone que Synergy of Cosmologies no es diferente al Power Scaling. No es diferente, es exactamente la misma mierda. El Synergy of Cosmology o el SOC, sí, le he puesto acá abreviación de nombre para abreviar, respetan las proezas de los Le he puesto hasta una abreviación de nombre para abreviar. personajes y sus habilidades dentro de su propio contexto, permitiendo una comparación más justa y precisa. Entonces, ¿cuáles son los pasos del Synergy of Cosmology? Primero, comprensión de contexto. Estudiar en profundidad las reglas, leyes y lógica interna de cada realidad de ficción. Entender cómo funcionan las habilidades y poderes de cada contexto específico. Segundo, crear un marco común. Diseñar un escenario hipotético donde ambos universos o realidades puedan coexistir sin que se rompan sus leyes internas. Este marco debe ser suficientemente flexible para acomodar las particularidades de cada universo. Tercer paso, evaluación de proezas. Analizar las hazañas y capacidades de los personajes dentro del marco común. Respetar las características y limitaciones de cada personaje según su narrativa original. Cuarto paso, simulación de interacciones. ¿Se dan cuenta de que hasta ahora todo lo que he dicho es Power Scaling? Ah, sí, perdón, sí, perdón. Bueno, no se han perdido demasiado. Lo único que dijo fue... Bueno, igual se escuchó lo que dice en el video. ¿Se escuchó lo que dice? ¿Se escuchó lo que dijo? Sí, se me olvidó, perdón. Literalmente todo lo que está diciendo es exactamente lo mismo que el Power Scaling. Primero, analizar el contexto. Luego, hacer un campo neutral. Y luego evaluar las hazañas. Es lo mismo que el maldito Power Scaling, cabrón. Es exactamente lo mismo. Todos los Power Scalers hacen la misma mierda que estás diciendo. Es más, el que no haga eso, el cabrón que esté por allá afuera que no hace eso y le dio el ejemplo a este pibe de que se supone que nosotros no hacemos eso, es un mal Scaler. O a lo mejor, ¿quién se lo habrá dicho, cabrón? ¿Quién le habrá dicho a este hombre que nosotros no analizamos el contexto, ni hazañas, ni nada de eso? ¿Quién será el desgraciado que le dijo eso? Dios. Imaginar y simular cómo interactuarían los personajes en ese marco común, considerando no solo su nivel de poder, sino también sus estrategias, inteligencias, moral y otros factores determinantes. Y último paso. Lo que ya hacemos en el Power Scaling. Lo que ya hacemos en el Power Scaling. Literalmente, güey. En su mente, el bro. Soy demasiado listo, soy más capaz, soy mejor que todos los debaters. Resolví el problema de todos, denme un premio. Literalmente soy ese. No cambia nada. Ah, joder. Ni modo, vamos para allá. Paso, conclusiones basadas en el SOC. Ya sabes, Synergy of Cosmology. Llegar a conclusiones sobre el resultado de un enfrentamiento basándose en el análisis contextual y respetuoso de ambas realidades. ¿Cuándo un análisis no es respetuoso? Alguien que me lo diga. ¿Cuándo un análisis no es respetuoso? Y bueno, estos serían los pasos para seguir el Synergy of Cosmology, aunque siempre debo dejarles en claro que todo esto es un margen subjetivo para interpretación propia. ¿Saben lo chistoso de todo esto? Que es un método que ya hemos visto a lo largo de la historia. Muchas empresas y autores han hecho esto para hacer crossovers. Tal vez no lo hicieron lo mejor posible, pero funciona bien. Y créame, nadie de ellos, ninguna empresa, ni un autor, le interesa el Power Scaling en sus obras. Literalmente DC y Marvel son de los primeros que toman en cuenta el Power Scaling. Warhammer no sé, pero creo que también sí lo toma muy en cuenta. Pero DC y Marvel son de los primeros que son muy atentos con los Power Scalers.
Literalmente Marvel introdujo la escala dimensional, los megaversos, toda esa mierda, cabrón. O sea, no jodas, no sé, no sé. Hola, Sigma, ¿cómo estás? Yo llegué a dar mi opinión nuclear y tú estás tonto, humanos, literal. Hola. No sé, ¿quieres que te pase el link, güey? Igual ya va a terminar con este video. Ya lo hice mierda en todos los idiomas habidos y por haber. Incluso obras donde supuestamente es su foco principal no lo respetan, como Dragon Ball. Dragon Ball en su enfoque principal es el power scaling, seguro. En todo caso, su enfoque principal será la superación de niveles de poder y de cosas así, pero Dragon Ball no creo que se enfoque en el sistema de niveles o no lo usa como tal, ¿sabes? Y Baki. Miren, la diferencia de todos ellos es que yo solo le puse un nombre molón. Entonces, le dejo una tarea. Quiero que esparzan el nombre. Espera, espera. Acaba de decir que su Synergy of Cosmology, acaba de admitir que la única diferencia que tiene con el Power Scaling es que le puso un nombre molón. ¿Lo acaba de admitir? Porque si es así, no sé qué hago, de verdad, ni modo. Yo te lo digo, merecido tu dislike. Voy a ponerlo y luego lo voy a pausar porque quiero explicarle una cosita. El problema con esto de cuestionar el sistema de niveles es que literalmente todo lo que proponen es una involución a sistemas todavía más precarios, todavía menos funcionales como podrían ser el sistema de puntuación de los clásicos servidores de Amino, que es una basura de sistema que no nos da ninguna conclusión lógica de la que nos podamos fiar. ¿Me entienden? Entonces, es una involución que no nos podemos permitir estar criticando el sistema de niveles, cuando es literalmente el mejor sistema que existe actualmente para la medición de poder de personajes ficticios. Es decir, si hay algo que genuinamente esté mal, debate ese punto, pero solo ese punto. ¿Por qué tratas al Power Scaling como si fuera una ciencia? Ya deja de sobrevalorar esa basura de sistema. Esta pregunta me recuerda a otro punto. En mi filosofía, siempre debemos buscarle lo bueno a las cosas, y sacar beneficio de cada cosa que haces, incluso el ocio. El Power Scaling es una práctica que, en mi opinión, se debería promover más en los jóvenes. ¿Por qué? Porque pese a ser una actividad infantil, el Power Scaling promueve el pensamiento crítico, el pensamiento científico, el análisis objetivo, como le quieras decir. Es una forma válida de entretenerte, no le haces daño a nadie, te entretienes y además aprendes en el proceso, e incentiva a tu cerebro a ser más analítico, así como también te incentiva a aprender nuevas cosas. Si a ti no te gusta, perfecto, pero no empieces a decir cosas estúpidas que no aportan absolutamente nada, y que lo único que van a lograr es literalmente involucionar algo que ya está bien. Peor, deja de tratar de insultar a las personas que les gusta, porque no hacen daño a nadie. Ligado a esto están los cuestionamientos a los cálculos, como si eso fuera un problema. No, los cálculos no son un problema y son completamente válidos, y quien opine lo contrario que me lo debata. Si no te gusta, no lo tomes en cuenta o lo que tú quieras, pero deja que otras personas hagan lo que les salga de los cojones. Es más, ligado a esto están los que afirman que no les gusta el Power Scaling y aún así van por ahí provocando con comentarios y opinando del tema que no les gusta. Si no te gusta el tema y no sabes del mismo, pues tampoco estés diciendo cosas sin saber. De hecho, conozco a varios de esos, que tanto que afirman que los tóxicos somos nosotros y sin embargo los que empiezan a hacer comentarios provocativos para que después, cuando contestemos empiecen a decirnos de todo, son ellos. Y eso es otra cosa peligrosa en mi opinión, que es cuando una de estas personas empieza a decir cosas como que arruinas los ambientes, de que tú eres tóxico, manipulador, agresivo, ardido, llorón, fanboy, en fin, de todo y más. Sus argumentos son horrorosos, pero, sin embargo, van a seguir pintándote así. Y, claro, el resto de personas, como también son así, que odian a cualquier Power Scaler simplemente por serlo, les van a dar la razón, y yo creo que esto no es sano en ningún contexto. ¿Ustedes se imaginan que un Power Scaler fuera y le dijera a, yo qué sé, un escritor, y dijera que todos los escritores de su género literario y los fans de sus obras son tóxicos y arruinan la convivencia con otras personas, y además, vinieran más personas a darle la razón y entre todos te empezarán a tirar basura? ¿Tú crees que eso es sano o lógico? ¿Crees que es justo? No, no lo es. Aparte, otra cosa que me preocupa más que molestarme, es cuando sus argumentos no tienen ninguna clase de sentido, pero aún así, las otras personas no se dan cuenta del sinsentido que está diciendo.
preocupan mucho, ya no solo porque el resto de personas se lo crean sin cuestionarlos, sino que el otro a veces está genuinamente convencido de que lo que está diciendo tiene sentido. ¿Qué podemos esperar de una persona que ni para informarse de un videojuego sirve? Que ojo, está completamente bien si tú no te informas de videojuegos, ni de anime, ni de manga, ni de esas cosas y eres un consumidor casual, está completamente bien. Pero que quieras sinceramente debatir sobre ese tema, pese a que conscientemente sabes que no lo conoces lo suficiente como para meterte en ese campo, entonces, ¿para qué opinas? El problema no es que no quieran informarse de una historia de ficción que no existe, el problema es que aún quieren debatir del tema pese a claramente no conocer del mismo, y aún querer tener razón. Y ya no solo para qué opinas, sino que, si no sabes del tema, ¿cómo tienes las agallas de decirle al otro que no sabe del tema o que está exagerando? Siquiera cómo tienes las agallas de querer ir a debatir de un tema que no conoces. Ya ni hablemos de los que a medio debate empiezan con evasivas, ya sean pasivas o agresivas. Ay, pues no, es que yo respeto tu postura. Entiendo tu opinión y esas cosas, si tú quieres creer eso está bien. O a lo mejor un poco más agresivo. No moleste, ya no quiero seguir el tema. No quiero perder más el tiempo, ya no vuelvo a comentar nada, deja de molestarme, eres un negacionista y un ardido fanboy. Cosas así, ya sabes. En fin, evasivas para evitar el debate después de que dijeron una estupidez. Dijeron algo que no tiene sentido, les cuestionaste por ese comentario y aún te van a acusar de que tú iniciaste la discusión. Pero es que además, cuando ya se supone que pararon, que ya no van a volver a hablar del tema porque es que son muy fastidiosos los Power Scalers y todo lo que dicen, todavía son las mismas personas que después en privado van a continuar hablando del tema, van a continuar hablando de ti, van a seguir hablando de lo tóxico que eres y demás. Después de que dijeron que ya no iban a continuar, de que les molestaba el tema, de que ni siquiera era importante. Ah, pero eso sí, en privado siguen hablando del tema, en privado con sus amigos los va a seguir convenciendo de que tú desinformas a la gente, les va a seguir diciendo que eres un tóxico. No importa lo que quede contigo, y eso a mí me parece peligroso hasta en un contexto humano, y creo que se entiende por qué me preocupa la situación. Aún más chistoso me parece que digan que el power scaling no es relevante, no es importante, a nadie le gusta, a nadie le importa, los autores jamás lo han tomado en cuenta y bla bla bla. Bueno, la verdad, para algo tan irrelevante como el power scaling, bien que Versus Battles Wiki, por ejemplo, tiene unos 3 millones de usuarios recurrentes. Así que no sé tú si eso es irrelevante. Es más, tengo un ejemplo personal, mi video de Goku vs Chara tuvo 15.000 visualizaciones, y generó tanta polémica que llegué a ver comentarios sobre mi video en Twitter. Que a lo mejor, como dije en el anterior video del fandom de Undertale, a lo mejor algunos de ustedes no dimensionan lo raro de que haya power scaling en Twitter, pero es que en Twitter el power scaling es casi inexistente. Es tan extraño ver algo de power scaling en Twitter, porque, claro, está la mayoría repleto de personas funándose entre sí. Luego está el ejemplo de Death Battle, que es un canal con 6 millones de suscriptores. ¿Dónde está lo irrelevante del power scaling? Otros ejemplos que he llegado a vivir, por ejemplo, el entrar a servidores de Undertale y que me reconozcan, y estén hablando de mí. El ejemplo más evidente es el de Mr. TV, que resultó que llevaba tiempo viendo mi contenido, aunque no comentaba ni nada. De nuevo, todo esto habla de lo relevante que es el power scaling en la actualidad. Lo único realmente lamentable es que se popularicen cosas malas, habiendo tantas cosas buenas en la comunidad. De hecho, por si aún quedan dudas, puedo argumentar que el power scaling es algo que viene ya con la genética humana, la idealización de personas o personajes y la curiosidad por enfrentar y antagonizar figuras poderosas. Es algo que la humanidad lleva haciendo por siglos, desde el mero inicio de su existencia, rivalizando tigres con leones, rivalizando gladiadores, apostando quién iba de ganar entre ambos, o incluso la rivalización entre dioses de distintas religiones. Ha existido desde siempre, que nos quieran acusar de cosas como que a nadie le importa el power scaling, o que solo nosotros somos los, y destaco la palabra, enfermitos, que queremos ver a dos personajes enfrentarse y determinar mediante la lógica quién ganaría. A día de hoy se reforzó por el avance científico, el avance de los conocimientos y la popularización de la ficción. Y eso de que a los autores no les importa, también es falso. Tenemos el ejemplo del propio Marvel, que Marvel fue el que más impulsó las reglas del power scaling y es muy atento a sus power scalers.
Fueron los primeros que añadieron el concepto de megaverso, o en sí, fueron de los primeros en popularizar el multiverso como concepto de power scaling. Fueron de los primeros en añadir el concepto de la escala dimensional, de la trascendencia por dimensiones espaciales o temporales. Otros ejemplos serían DC Comics, Yusuke Murata, mangaka de One Punch Man, ID Software con Doom, etc. Por otro lado, como me cansa el término de narrativa, y no porque el término narrativa sea malo, sino por el uso erróneo que le dan a la palabra. La narrativa es un género literario fundamental o permanente con derivaciones técnicas formales de tipo audiovisual que, en su forma clásica, recoge una serie de hechos presentados o explicados por un narrador, que suceden a uno o más personajes, quienes son los que realizan las acciones. Según la Real Academia Española, sería perteneciente o relativo a la narración, género, estilo narrativo. En conversaciones informales suele ser usado para referirse al guión de una obra o la forma en la que cuenta su historia o la lógica con la que trabaja. Lo usamos, pues, para referirnos al guión de una obra de ficción y hablar de cómo está compuesta, sus personajes, su entorno, las leyes de dicho mundo, etc. El power scaling consiste en un análisis de los hechos de una obra, hechos que se centran en representar las capacidades físicas, mentales y demás de un personaje, hechos a los que llamamos hazañas, menciones o declaraciones. En general esas hazañas, declaraciones, o menciones son hechos que ocurren en una obra, hechos objetivos que no podemos cuestionar, cosas que realmente el autor puso. Con base en esa información construimos una escala, basado en la lógica que se nos presenta mediante estas hazañas, e incluso en ocasiones se toman las confirmaciones de autor, si es que no contradicen a la obra. Al punto al que quiero llegar es que en resumidas cuentas, lo que estamos haciendo es un análisis literario, un análisis a la narrativa de la obra. Así que no entiendo por qué las personas quieren apelar diciendo que la narrativa es más importante. ¿Cómo va a ser más importante la narrativa, si el power scaling se basa en ella? De hecho, se puede decir que el power scaling es un elemento narrativo. Esta es una reflexión que tenía muchas ganas de hacer, ya que ya me incomoda bastante la situación. Porque insisto, ¿ustedes creen que yo sufriría el mismo odio masivo si no fuera power scaler? Y si se preguntan si dejaré el fandom, ya sea de Undertale o power scaling, no, para nada. Pienso mantenerme aquí, informando a todos con el objetivo de que todos lleguemos a la verdad. Porque pues, si ni siquiera los mayores ídolos del fandom pueden informarlos, ¿quién lo hará aparte de mí?